Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Karen Lizeth Roa Leguizamón, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancias UNAD, participante en el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Para el desarrollo de esta actividad nos piden implementar la solución al problema planteado. Y en el cronograma de actividades tenemos las respectivas fechas con lo que se realizó. Entonces, en 10 de mayo al 14 de mayo, pues tenemos que se realizó la lectura del material bibliográfico. El 15 de mayo al 16 de mayo realmente miramos el video tutorial, que fue un gran aporte para nosotros y una guía para desarrollar este problema. El 17 de mayo al 18 de mayo se elaboró un análisis matemático y empecé a hacer el montaje en Proteus, pero realmente el 19 de mayo fue cuando se hizo la elaboración del montaje como tal. Y lo pasamos pues al trabajo en Word. Listo, el 20 de mayo fue la elaboración del video realmente para finalizar el trabajo. Pero no terminé, no me quedó completo, entonces el 22 de mayo fue cuando completé el video. Listo. Como anexo 1 nos dan un problema que hay que implementarlo. Y nos dice que la empresa Sound Master produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 3 bandas, pues los filtros pasivos, para distribuir las diferentes frecuencias por 3 canales diferentes. Pues así procedemos a conectar una salida de parlantes de 6 ohmios, por lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Listo, entonces en la imagen nos dan a conocer que tenemos el amplificador y de ahí procedemos al circuito pasabajas, circuito pasabanda y circuito pasaltas. El problema a realizar es diseñar un ecualizador pasivo, lo cual debemos filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de los anchos de banda. Está pasabajas de 0 Hz a 14 Hz, está pasabandas de 400 Hz a 2700 Hz y por último está pasaltas de 2700 Hz a 12 kHz. Debemos tener en cuenta pues lo anterior y así aplicar pues cada señal de salida a parlantes, lo cual la impedancia o resistencia es de 6 ohmios en cada uno, va a ser la misma en los 3. Seguimos y en pasabajas hacemos la realización de pasabajas de 0 a 400 Hz. Debemos tener en cuenta pues aplicar la señal de salida a parlantes de impedancia en los 6 ohmios. Aquí tenemos el diseño del problema planteado pues para tener una idea de lo que se va a hablar, de lo que vamos a proceder. Listo. Hacemos el desarrollo matemático y pues despejamos y pues aplicamos la fórmula. La fórmula es frecuencia igual a resistencia por 2 sobre 2pi, frecuencia por L sub L igual a resistencia por 2pi y ahí se reemplaza. Ahí ya queda una resistencia sobre 2pi por la frecuencia. Ahí reemplazamos con los valores, que la resistencia es de 6 ohmios sobre 2pi
por la frecuencia que es 400 Hz. Al realizar la operación, se concluye como inductancia, que es de 2.387 realmente en microhertz. Lo podemos ver en el simulador de Proteus. El resultado pues en la bobina, que es el mismo. Colocamos el mismo resultado. Luego vemos el diagrama de Bode. Podemos ver que tenemos una salida de 0 Hz con un corte de 400 Hz. Ahí lo ampliamos y nos damos cuenta que tenemos los 400 Hz. Listo, en pasabanda, entendemos que es de 400 a 2700 Hz. Pues lo tenemos en cuenta y aplicamos una señal de salida a parlantes de impedancia de 6 ohmios. Entonces, como sabemos que la resistencia son 6 ohmios, la frecuencia 1 son 400 Hz y la frecuencia 2 son 2700 Hz. Entonces, en primer lugar, pues hacemos la conversión de los valores, pasamos de Hz a kilohertz y reemplazamos los valores, como lo había dicho. Listo, entonces hacemos la fórmula, lo reemplazamos, hacemos la conversión y tenemos el resultado. Luego procedemos a calcular la frecuencia de resonancia. Frecuencia de resonancia es igual a frecuencia 1 más BW sobre 2. Ya sabemos que BW es 2.3 kHz la frecuencia 1 por la frecuencia 1. Y esto es un total de 0.4 kHz. Ahí lo calculamos. Entonces reemplazamos también los valores de la frecuencia de resonancia de 0.4 kHz más 2.3 kHz sobre 2. Y tenemos un total de 1.55 kHz. Listo, procedemos a hallar el ancho de banda y despejamos L. Ahí tenemos la fórmula. Pues recalcamos otra vez que la resistencia es 6 ohmios. BW es 2.3 kHz. Luego reemplazamos los valores. Hacemos la operación y tenemos el resultado. Seguidamente empezamos a despejar la capacitancia de la fórmula de la frecuencia de resonancia. Entonces la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2pi y pues la raíz cuadrada de la capacitancia. Listo, entonces hallamos la capacitancia. Tenemos la fórmula 1 sobre 2pi por la frecuencia elevado a la 2 sobre L. Listo. Reemplazamos valores, hallamos la operación y tenemos el resultado de la capacitancia. Como C1, entonces colocamos el valor, tenemos el mismo valor en el simulador del Proteus. Aquí tenemos el diagrama de Bode. Listo, procedemos a hallar el factor de calidad hallando el ancho de banda, para lo cual es necesario despejar. Entonces hacemos la fórmula, sabemos que la frecuencia de resonancia es 1.55 kHz, entonces hacemos la operación y hallamos resultados. Listo, entonces ahí tenemos el diagrama de Bode. En pasada altas tenemos 2700 Hz a 12 kHz. Entonces tenemos en cuenta que aquí se amplificará una señal de salida de parlantes de la impedancia de 6 ohmios, como ya les había nombrado. Ya sabemos que la resistencia son 6 ohmios, frecuencia 1 2700 Hz, 2.7 Hz, frecuencia 2 12 kHz. Luego hallamos el ancho, lo reemplazamos y hallamos resultado. ¿Listo? Seguidamente procedemos a calcular la frecuencia de resonancia, aplicamos la fórmula y reemplazamos. Hacemos el mismo procedimiento
hallamos resultado y hallamos el ancho de banda. Listo, despejamos L, la fórmula, tenemos la fórmula, reemplazamos la fórmula y hallamos resultado. Luego despejamos la capacitancia de la fórmula de la frecuencia, listo. Entonces ahí sabemos que la frecuencia de resonancia es ese valor, luego reemplazamos y hallamos resultado. Sabemos ahí en el simulador, ahí en los circulitos tenemos los datos. Y aquí tenemos el diagrama de Bode, donde está los 12.kHz y concluimos con esto. Entonces, este es el diseño del problema que debemos desarrollar, del problema planteado. Muchas gracias.